Muy buenas noches para todos los estudiantes de macroeconomía del programa Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Hoy nos encontramos, ¿qué día es hoy? 19 de noviembre del año 2024 y vamos a realizar esta actividad que se denomina Debate el uso de los instrumentos de las políticas económicas, en los que de manera colaborativa los estudiantes realizarán un debate tipo Naciones Unidas en el que cada grupo representará un país y argumentarán cómo el uso de los instrumentos de políticas económicas permiten solucionar los diversos problemas macroeconómicos que afronta el mundo y por qué su país aplica esos instrumentos de mejor forma. De acuerdo con esto, llevamos que ya los grupos se encuentran conformados y vamos a empezar. La primera parte es dando el argumento. En el argumento, pues, se busca que cada grupo, pues un integrante de ellos, lo que hagan es mencionar, bueno, el nombre para presentar, que quede acá por lo menos en evidencia, y nos diga qué país es el que están representando. ¿Cuál es ese problema de tipo macroeconómico que están enfrentando? ¿Qué política económica emplearon? Y esa política, ¿cuál es el instrumento que consideran que fue el más idóneo, Andrés, con el fin de ustedes entonces exponer? Y ya finalmente que pasemos los argumentos, tenemos la posibilidad de alguna ronda de preguntas con el fin de mirar cómo es que se encontramos. Entonces nos encontramos acá inicialmente con el grupo número 5 que van a encargarse de Rusia, y tenemos a Faisuri Zambrano en pantalla. Igualmente a Gloria Sánchez, la tenemos acá en pantalla. María Fernanda Castellanos se hace presente, y la señorita Cianya Gil. Aquí es ese grupo económico, esas analistas que se van a encargar de decir cuáles son esas políticas económicas. Tiene la palabra Faisuri. Nosotros vamos a hablar de Rusia, profe. Rusia actualmente se encuentra pasando por diversos problemas económicos debido al ataque que propició en el 2002 contra Ucrania. En el 2022, sin justa causa. Es bien conocido que estos dos países están en discordia desde hace años atrás, específicamente desde el 2014. El principal problema que atraviesa Rusia es la guerra que enfrenta contra Ucrania y la serie de problemas que se han destacado, como las sanciones internacionales, la inflación y devaluación del rublo, caída de los precios del petróleo y gas, aislamiento económico, el desplazamiento de empresas y capital, desafíos demográficos y problemas estructurales. Estos están interrelacionados y tienen un impacto conjunto en la estabilidad y el crecimiento económico. Pero, de acuerdo, aquí lo que nos dijo la compañera Faisuri se enfocó en ese conflicto que vienen teniendo con Ucrania, en los que, pues, menciona que del 2022, pero que venían de tiempos atrás, y que eso le ha causado, pues, un tipo de inestabilidad a Rusia. Pero necesitamos conocer qué tipo de problema lograron identificar acerca de ello. O sea, el problema fue ese. Aparte de ese, tiene el problema también de que, como está la población de Rusia, no hay jóvenes, son muy mayores, entonces es más complicado que produzcan bienes, ya sea de agricultura, de cualquier otro, sea de petróleo, lo que necesiten, es más complicado para ellos por la edad. Y ellos ya no están invirtiendo como tal en redes sociales, y eso porque no pueden, sino invierten más en armas, como en mecanismo de defensa. Es como más una problemática de ellos ahorita, la guerra y la inversión, porque tampoco tienen países aliados, solo China y... Ok, ahí nos está mencionando entonces que Rusia ha empezado a experimentar el envejecimiento de la población, en los cuales pues no hay tanta población joven que se dediquen a actividades de tipo agropecuario, y que eso pues ha sido pues un problema que ellos han identificado.
y que dentro de la política que tiene como país han fortalecido o se han enfocado más que todo en la parte armamentística, lo que lograron pues acá mencionar las compañeras. ¿Qué política económica emplearon ustedes en el trabajo? Políticas comerciales, política de defensa o guerra, políticas cambiarias. Ok, dentro de las políticas comerciales, ¿qué lograron percibir ahí? Rusia busca reafirmar su influencia global, a menudo a través de alianzas estratégicas con países como China e Irán, y mediante su participación en conflictos como el de Siria e Ucrania. Reorientación hacia los mercados asiáticos. Rusia ha intensificado sus relaciones comerciales con países asiáticos, buscando nuevos mercados para sus exportaciones y reduciendo su dependencia de los mercados occidentales. Impulsó a la producción nacional. Se han implementado políticas para fomentar la producción nacional de bienes y servicios con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones y fortalecer la economía económica del país. Ok, ahí entonces nos están diciendo que Rusia lo que ha buscado en el último tiempo es buscar aliados, principalmente que quede como en el mismo sector, la misma ubicación geográfica donde se encuentran ellos, donde ven que el principal aliado viene siendo China, por lo cual entonces en ese trabajo ellos se han enfocado más que todo es en la política de tipo comercial. En esa política comercial es mirar pues cómo es que logra pues fortalecer lo que son las exportaciones y también mirar qué productos pueden importar, pues principalmente producto de esas ventajas que puedan otorgar esas alianzas que puedan dar con otros países en la política comercial. ¿Algo más que decir? Sí, que se ayudan con las exportaciones del gas y el petróleo, es lo que más fortalece el punto de la economía de ellos, con China. Y ahí lo que dicen es que los principales productos que logra exportar Rusia viene siendo el gas y el petróleo. Muchísimas gracias. En este primer grupo tenemos acá, muchas gracias señorita asistente. Tenemos ahorita el grupo de Marjorie Miranda, Mildred Gallo. ¿Dónde está Marjorie? Hola, tenemos acá a Marjorie Miranda, buenas noches. Mildred Gallo, Karen Franco, María Lozano, ¿tú? Y tenemos a Camila Durán Cantor. ¿Cómo está Camila? Dentro de ustedes, ¿quién va a tomar la vocería? Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el país de Alemania, ¿sí? Para entrar en contexto, la situación macroeconómica actual en Alemania es una de las grandes economías de Europa. Enfrenta desafíos significativos que están frenando su crecimiento económico. En el segundo trimestre del año 2023, la economía alemana apenas creció un 0.1% y se espera que cierre en el año en recesión con una contracción proyectada del PIB del 0.3. Incluye el aumento de los precios de la energía, el encarecimiento de créditos debido a las políticas monetarias del Banco Central Europeo y la disminución de la demanda de exportaciones. Además, la inflación ha sido un problema importante, aunque se ha moderado en el año, todavía ronda en un 4.5% en octubre. Las fuentes energéticas externas, junto con la transición a una economía verde, ha elevado los costos en sectores industriales y afectando su competitividad en el mercado global. Ok, dentro de las políticas económicas, ¿cuál van ustedes a emplear? Política monetaria. Banco Política Monetaria, pero esa le compete más, es al Banco Central Europeo. Ok, ¿y cómo? Contame. El Banco Central Europeo ha elevado la tasa de interés hasta el 4%, su nivel más alto en 22 años, con el fin de combatir la inflación. Esto encarece los préstamos tanto para las empresas como para los consumidores en Alemania. En ese incremento del 4%, ¿con qué fecha viene siendo? Hace 22 años, hace casi. ¿El año 2022? No, hace 22. No, pero el último dato del 4%, ¿de qué fecha es? No, es 2023. O sea, el más reciente tiene que ser 2024. Bueno, 2023 en este caso. O sea, ok, pues en ese momento, si tenía, lo que hicieron fue que incrementarlo al 4%. Ok, entonces quiere decir que en ese momento, pues ellos, antes del dato que me estás diciendo, tenían una pues, tasa un poco más baja, la lograron incrementar, y eso es por los problemas inflacionarios que experimentó todo el mundo después de lo que pasó la época de la pandemia. La política monetaria restrictiva
afecta negativamente a la economía alemana al reducir la demanda interna y la inversión. Al ser una economía industrial y exportadora, Alemania se ve limitada en su capacidad de expansión cuanto el crédito es caro. Ok, muchas gracias. Ahora tenemos al grupo de Paola Pacheco. ¿Dónde está Paola Pacheco y Geraldine López? Ok, tenemos acá al grupo de Paola Pacheco y Geraldine López. Tenemos con ustedes política monetaria de lo que fue Alemania. Habíamos pasado por acá con Rusia y se habían enfocado, era con la política comercial. Ok, y ahora nos vamos para Argentina, donde Geraldine López, ¿quién es Geraldine? Hola Geraldine, y tenemos a Paola Pacheco, nos van a hablar de Argentina. ¿Qué nos van a decir de Argentina? ¿Qué problemas encontraron? ¿Qué política económica? Bueno, primeramente es que Argentina ha enfrentado un crecimiento económico inconsistente. El PIB cayó en el año 2023 un 3.5%. Este año el gobierno está más optimista en que suba entre el 1 y el 2%. ¿Sí? Y otro problema es que la inflación superó más del 100%. ¿Qué política, digamos, monetaria se puede trabajar ahí? En la política monetaria restrictiva, que es para darle manejo de ajuste fiscal drástico, la eliminación de subsidios y la reducción del gasto público, con el objetivo de restaurar la confianza en la economía, atraer inversión extranjera y políticas de control del precio. Eso es como lo que estamos haciendo. ¿Qué me nos puede decir? Okay. Ahí entonces, pues ya es conocido que Argentina enfrenta un problema muy fuerte en lo que viene siendo la inflación. Y pues ellos se enfocan es por la política monetaria, y dentro de esos instrumentos de política monetaria, los bancos centrales lo que hacen es incrementar las tasas de interés con el fin de pues ir llevando pues esa inflación hacia unos niveles un poco más bajos. 100% siempre es bastante elevado. Nosotros acá en Colombia logramos pasar más o menos como al 13% y a nosotros nos costó, fue difícil. Es más, Colombia, por más esfuerzo que haya hecho el Banco Central, que es el Banco de la República, en la actualidad tenemos una inflación del 5,8%, que viene siendo superior al 3%, que es nuestra meta. Y dentro de las cuales ya el Banco Central, que es Banco de la República, a través de su junta directiva, proyecta, estima que para el segundo semestre del otro año vamos a estar en la meta. Muchísimas gracias. Y ahora entonces continuamos con Italia. Suri Solano. Ok, Suri Solano nos van a hablar de Italia. Muy buenas noches, Suri. Bueno, la actividad entregable de la tercera unidad yo la hice sobre Italia y me pareció muy curioso que siendo uno de los países pues más, no sé, como más representativos de Europa, es uno de los que tiene una deuda pública bastante alta. Yo consulté en datos macro y decía que en el segundo trimestre del 2024 la deuda pública de Italia era de 2.952.894 millones de euros. Esto, pues referente al PIB, es el 137%, es bastante alto, supera el 100%. Ellos tienen el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, que es financiado por parte de la Unión Europea, y es un esfuerzo para aumentar el crecimiento y la competitividad de Italia. Este plan incluye reformas estructurales que pueden mejorar la sostenibilidad fiscal a largo plazo y fomentar la digitalización, la innovación y la infraestructura verde. Pues como podemos analizar, Italia se encuentra en una situación de alta deuda, lo que puede limitar su capacidad para realizar inversiones en cosas esenciales como la educación, la salud, infraestructura. Bueno, aunque el país ha podido manejar esta deuda gracias a las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo y los fondos europeos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, la sostenibilidad fiscal sigue siendo una preocupación constante. Bueno, Italia ha estado trabajando para reducir su déficit fiscal por debajo del 3% del PIB en el límite establecido por la Unión Europea. Esto se logra principalmente mediante recortes en el gasto público no productivo y la mejora de eficiencia administrativa. El gobierno también ha impulsado reformas en el sistema tributario para mejorar la recaudación fiscal y el objetivo pues es ampliar la base impositiva y reducir el
Italia también ha aprovechado las políticas monetarias expansivas del Banco Central Europeo, que ha mantenido tasas de interés bajas en los últimos años para poder refinanciar su deuda a costos muy bajos. Ok, muchísimas gracias. Acá por lo menos lo que nos dice acá la compañera es que el caso de Italia tienen un problema que ella considera que es el de la deuda pública. Esos países desarrollados muchas veces lo que hacen es, a través de deuda, tener la posibilidad de ejecutar cada uno de los programas que se den al interior del país. Colombia, el caso particular, por lo menos, pues Colombia también es un país que también funciona de esa manera, pero en nuestro país han escuchado ustedes algo que se llama la regla fiscal. La regla fiscal viene siendo como un límite que se da en el caso para poder entonces usted solicitar préstamos. Es como cuando nosotros vamos a pedir un préstamo y a nosotros nos hacen los estudios y nos dice cuáles serían sus ingresos, cuál es la capacidad que podemos tener nosotros para endeudarnos. De acuerdo a los ingresos que tenemos, de acuerdo a las obligaciones que hemos contraído, si tenemos muchas obligaciones, lo más probable es que el monto que nos vayan a prestar sea menor. Eso también ocurre con los países, y por lo menos el caso de Colombia, tenemos la regla fiscal, que esa regla es decir, hasta aquí le permitimos a usted endeudarse. Por lo tanto, los países tienen que mirar de qué manera, pues van liberando, van pagando esas obligaciones con el fin de que vayan liberando como un cupo y vayan otorgando nuevos préstamos, porque los gobiernos son de 4 años. El gobierno presidencial se va en 2 años. A nivel departamental también son de 4 y a nivel municipal son de 4. Y cuando usted llega a un nuevo gobernante, ya sea nacional o de orden territorial, ellos prometen en campaña unas cosas que después para poderlas cumplir, probablemente lo que hacen es acudir a la deuda. Entonces, ese es el problema que logró plantear acá la compañera, pero nos dicen, tienen el problema de deuda, donde ellos pues ven que si están endeudados, no pueden ejecutar los programas que ellos quisieran, pero si han tenido pues la colaboración. Tocaría revisar esta parte de la política expansiva, pero hay que revisar porque se hace parte de la Unión Europea, sería del Banco Central Europeo. Ok, listo. Muchísimas gracias, Suri. Y tenemos ahorita al señor Juan Esteban Beltrán. Señorita Juan Esteban, acá está. Buenas noches. Givis Galvis, buenas noches. Señor David Mendoza Torres, buenas noches. Y con ustedes tenemos a Segley Malariaga. ¿Quién va a tomar la vocería? A ver, señor Beltrán. Buenas noches. España es la economía número 15 en el volumen del Producto Interno Bruto a nivel mundial. Su deuda pública en el 2023 fue de 1.702.142 millones de dólares, con la deuda del 105 del PIB por ciento. Esto está entre los países con más deuda, representándolo a nivel mundial. Su deuda per cápita es de $35.000 por habitante, ya que ellos tienen 48 millones de habitantes. ¿Deuda? Sí, de per cápita. La última tasa de variación anual del índice de precios del consumidor en España fue publicada en octubre del 2024 y fue del 1,8%. España se destaca por tener una tasa de desempleo muy grande a nivel mundial, ya que pues las personas que están allá no tienen un fácil acceso a un empleo, porque empezando pues no todos los adultos no pueden trabajar, las personas inmigrantes, entonces pues se recurre mucho al desempleo. Hay algunas variables que pueden ayudar al momento de uno ir a España. Lo que pasa es que allá el impuesto es del 21%, más alta que acá en Colombia, que es del 19%. El índice de precio del consumidor es del 1,8%, como ya lo dije, y su salario promedio es de $2.656 al mes. Ese 1,8%, ¿a qué periodo hace referencia? Esa es la variación anual entre el 2000 y el 2023 entre el sueldo mínimo. Allá llama sueldo medio. Ok, sí, claro. Son varios definiciones que le dan y hay países que lo toman. Es más, en Argentina creo que tienen variaciones 2 veces al año, donde tienen incremento, entonces allá cada 6 meses toca estar revisando esa información. ¿Algo más que decir, señor Mendoza?
Muchísimas gracias. Pilar Talero. Estamos por acá con Pilar Talero, Lady Suárez. ¿Quién es Lady Suárez? Y Jessy Rodríguez. Acá está. Acá están los tres en pantalla. Los tres asesores de lo que viene siendo Venezuela. Buenas noches, el grupo de nosotros es el número 3. Vamos a hablar sobre el problema macroeconómico principal de Venezuela, que es la hiperinflación crónica y la crisis económica estructural, que ha tenido impacto profundo en el crecimiento económico, en el empleo, en la calidad de vida y las cuentas externas. El problema está relacionado con múltiples factores, incluidas las políticas económicas, ineficiente dependencia excesiva del petróleo y un entorno institucional debilitado. Pues la hiperinflación se refiere al aumento de los precios de todos los productos. Entonces, sí, este es el problema de la hiperinflación, demasiado costo de los productos. Las tasas de inflación siguen extremadamente altas. En el año 2023 pues vimos que se incrementó muchísimo eso. A eso el Producto Interno Bruto, bueno, aumentó, tuvo contracción del 80% entre el 2013 al año 2021. Y pues la tasa de pobreza va del 90% en la población que hay ahora. Muchísimas gracias. Las causas, lo que pasa es que Venezuela, ellos siguen como la dependencia del petróleo, de que su economía gira en torno al petróleo y por eso ha sido tanto déficit. Dice que más del 95% de las exportaciones y una gran parte de los ingresos fiscales dependen del petróleo. La caída de los precios internacionales y la reducción de la producción debido a sanciones y la mala gestión han agravado la crisis. O sea, también las sanciones que internacionalmente Venezuela tiene ha hecho que la economía vaya en decadencia. El impacto, pues, desempleo, migración masiva, más de 7 millones de personas desde el 2015 han emigrado a muchísimas partes del país, empezando pues por Colombia y por muchos países. El colapso de los servicios básicos, siempre hemos escuchado que allá que no hay luz, que esto, por más de que los servicios allá son económicos, igualmente el servicio no es bueno. La dolarización informal, o sea, ellos no se rigen por la tasa del Banco Central allá de Venezuela, sino que manejan es un dólar como callejero, por decirlo así. Entonces, las personas que tienen acceso a hacer el intercambio, pues bien, porque a ellos les va bien, pero las personas que son más pobres, pues no tienen acceso a ese beneficio económico. Las políticas económicas aplicadas o la política fiscal, pues ellos mantienen programas como el CLAP, que son alimentos subsidiados, pero pues con la economía tan fluctuante, pues no es que sea muy bueno, los déficits fiscales. Las reformas tributarias, ellos hayan aumentado las tasas del IVA y de los impuestos, pero por la cuestión de la caída de los ingresos del petróleo no ha sido muy bueno. La política monetaria, pues lo de la parte de la dolarización parcial. La emisión de dinero continúa siendo la principal herramienta para financiar el déficit, alimentando la inflación. Y la política comercial, apertura limitada. En los últimos años se han relajado algunos controles de importación y se han emitido inversiones extranjeras, pero persisten restricciones importantes. La política laboral, pues Venezuela maneja los sueldos, los salarios mínimos más bajos, los más bajos, y la sindicalización cero, porque pues, como bien se sabe, el gobierno venezolano acapara y es como, por decirlo, es lo que diga el gobierno y la demás gente, si tiene alguna opinión, no es tomada en cuenta. Eso, muchísimas gracias. El caso de un país que lo tenemos acá cerca, que es Venezuela, en los que por lo menos no mencionan, dentro de los problemas es lo que es esa inflación elevada
que es la hiperinflación, y pues eso, al tener una inflación alta, pues tienen que llegar y empezar a mirar qué otras medidas pueden llegar y surtir ahí, donde nos mencionan también que el salario mínimo de Venezuela es de los más bajos del mundo, el más bajo, donde por lo menos han acudido también a emisión de dinero con el fin de poder entonces solventar lo que es la deuda, pero aún así eso lo que hace es generar un poco más de inflación, y donde por lo menos la parte laboral pues siempre viene siendo complicada, la parte comercial con otros países pues también ellos han tenido una serie de limitantes, restricciones, y eso no ha limitado, que son dependientes de lo que es el petróleo. Muchísimas gracias por sus aportes. Lady Quintero, Diana Sánchez, ¿no están? Ah, acá están. ¿Quién es? ¿Te llamas tú? Y Lady. Hola, tenemos a Lady Quintero y tenemos a Diana Sánchez. Tenemos la posibilidad de tener a ustedes dos el país de Perú. ¿Qué encontraron con Perú? La economía del Perú presentó una contracción del 11.1% del 2020 en comparación con el crecimiento del 2.2% en el 2019, a causa de la recesión ocasionada por la pandemia de enfermedad por coronavirus, que situó al país como uno de los más golpeados del mundo. La demanda interna se desplomó como resultado de la reducción de consumo de los hogares, a raíz de la profunda contracción del empleo y los ingresos laborales, que conllevó el confinamiento durante varios meses y el desplazamiento de los proyectos de inversión. También influyó en ello, aunque en menor medida, la demanda externa, que se redujo en consonancia contra la contracción del PIB de los socios comerciales del país. Y la política económica, la política cambiaria. En 2020 el Banco Central intervino en los mercados para limitar la depreciación del tipo de cambio nominal. El sol se depreció de 3,2 a 3,6 unidades por dólar entre enero y diciembre. En el ámbito de las políticas macroprudenciales, el Banco Central acumuló durante el año más de 6.500 millones de dólares en reservas internacionales, hasta llegar a 74.900 millones de dólares, pero solo gracias a emisiones de deudas sin las cuales hubiera reducido su posición, el Banco Central solicitó una línea de crédito flexible con fines preventivos al Fondo Monetario Internacional por 11.000 millones de dólares, firmó un convenio de acceso a una línea de crédito colateralizado con el Banco de Pagos Internacionales por 2.000 millones de dólares y participó en el programa de provisión de liquidez en dólares de la Reserva Federal de los Estados Unidos a cambio de bonos del Tesoro. Ahí por lo menos vemos el caso de Perú, y el caso de Perú pues es un país que también pues viene presentando inconvenientes, y lo que dicen es que ellos finalmente lograron solicitar un préstamo bastante elevado a lo que viene siendo el Fondo Monetario Internacional, con el fin de poder aliviar y poder desarrollar varios programas que se encuentran en el país. Entonces, si ustedes acuden a ese tipo de préstamos, también hay que mirar que tengan la capacidad para poder entonces después irlos pagando. Tenemos a Lisbeth Arteaga, Jennifer Vanegas. ¿Quién más está en el grupo, Jennifer, Lisbeth? Tenemos a Disnet y ¿a quién más? A Sebastián Palomares. ¿Y quién más? Y a Yuli Portilla. Ustedes aquí nos van a hablar de Chile. Vamos a mirar Chile. Vamos a hablar de Chile. Ahí están los integrantes del grupo. Chile ha aplicado instrumentos políticos macroeconómicos más que todo para estabilizar la economía y promover el crecimiento. En algunos de estos incluye las políticas fiscales, donde el gobierno estimula la economía en tiempos de recesión. ¿Cómo lo hace? Puede aumentar el gasto público o las ayudas, o puede disminuir los impuestos. En otro lado encontramos las políticas monetarias, donde el Banco Central ajusta los tipos de interés para controlar la inflación y mantener la estabilidad económica. Por ejemplo, puede aplicar una política monetaria expansiva para aumentar el consumo y la inversión. Y por otro lado, tenemos las políticas de oferta. Estas políticas buscan mejorar la competitividad y la productividad de las empresas. En
2024, Chile ha enfrentado desafíos económicos debido a la ralentización global y la disminución de los precios de las materias primas. Chile se encuentra en una situación económica estable para el año 2024, gracias a sus políticas macroeconómicas sólidas e instituciones robustas. El crecimiento del PIB ha sido de 1,9% interanual en la primera mitad del año, impulsando principalmente por el sector minero. Sin embargo, la productividad sigue estancada, lo que limita la creación de mejores empleos y remuneraciones. Hay un informe del Banco Central de Chile que dice que hubo una actividad que perdió impulso en el segundo trimestre. Nos habla que por esa parte está en una revisión que era de esperar, donde el que dinamizó de principios de 2024. Eso estuvo afectado por factores transitorios, no obstante, la magnitud de la revisión fue algo muy mayor a la prevista. Las series desestacionalizadas del PIB total y no minero se redujeron al 0,6%. En ese periodo, la cifra que contrasta con el leve aumento previa en el informe anterior. Una parte de la diferencia se explicó por el retroceso de las actividades ligadas a servicios y otras partes por la incidencia de algunos elementos puntuales de oferta relacionados con la disponibilidad de recursos pesqueros en la industria, el efecto de los temporales y el mantenimiento de faenas mineras. El IMATSE de julio dio cuenta de una aclaración importante de la actividad mes a mes, aunque nuevamente una parte relevante respondió a estos factores transitorios, en un contexto donde las cifras han mostrado una elevación volatilidad. La demanda también tuvo un desempeño menor al previsto en el segundo trimestre, explicando el consumo previado. El gasto de los hogares es bienes no durables y los servicios se redujo, rompiendo la tendencia al alza de trimestres previos. Este comportamiento se da un contexto en el que en el último tiempo varios de sus fundamentos ha evolucionado en línea con el esperado. Ok, acá tenemos entonces Chile. Pero entonces Chile tendría también una situación particular, y es cuando se dio este cambio de gobierno, cuando entró Boric iba a dar como una serie como de reformas, y allá se planteaban pues hacer una serie de las reformas constitucionales, llegar y cambiar lo que era su constitución. Finalmente parece ser que como que no logró pues avanzar mucho en eso, pero aún así por lo menos el país logró pues él como que encarrilarse, o sea, lo que realmente necesitaba. Y vemos que en la actualidad Chile viene siendo a nivel de Latinoamérica, a nivel de Sudamérica, la segunda economía con el Producto Interno Bruto per cápita más alto de la región. Ok, tenemos contame. Buenas noches. Yo también les voy a hablar de una de los desafíos que está enfrentando ahorita en este momento Chile, que es la desigualdad de género en el mercado laboral, donde las mujeres se enfrentan una desigualdad en género, donde la mayor tasa de desempleo y una menor calidad de empleo referente a los hombres. Además, la informalidad laboral es alta, especialmente entre las mujeres, lo que puede afectar una estabilidad económica y un acceso a beneficios sociales. Otro desafío importante de la desigualdad regional, donde algunas regiones experimentan mayores tasas de desempleo y menos acceso a oportunidades laborales. La pobreza y la desigualdad de ingresos también
Chile está experimentando un crecimiento lento con un PIB real que creció 1.9% interactual a la primera mitad del 2024, impulsando principalmente el sector minero. La inflación también ha sido un problema con un aumento del 4.7% interanual en agosto de 2024. Es importante también destacar que el Banco Mundial está trabajando con el gobierno de Chile para abordar estos desafíos a través de diversas iniciativas como la promoción del hidrógeno verde, la mejora de la atención primaria de salud y la gestión sostenible de los recursos hídricos. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Ahí por lo menos esa parte también es importante. Nos hablan de lo que es allá la dificultad que tienen las mujeres para la consecución de trabajo. Parece. Ok, incrementó, pero entonces es un país que es un poco, parece ser que como machista, y en ese sentido pues hay dificultad, ¿no? Para ello, pero entonces también esto se están enfocando en lo que es la parte minera, donde por lo menos esa parte del hidrógeno verde es la que ellos están como que con esa tarea, y por ello tienen acompañamiento es del Banco Mundial, ¿es? ¿Qué me dijiste? Del Banco Mundial para hacer esa, para dirigir su mirada hacia el hidrógeno verde. Danitza Soto. Sí. A ver, venimos ahorita con Danitza, ¿quién nos va a hablar en portugués? Tenemos Brasil, ¿qué nos cuenta de Brasil? Bueno, Brasil es una de las economías más importantes, si no quiere decir la más importante de América, pues es un país grande. Enfrenta pues diversos problemas como la inflación, tiene un gran porcentaje de desempleo y aparte de eso enfrenta un crecimiento lento de la economía desde hace más o menos 9 años, pero también tiene un problema mayor que es la deforestación ambiental, lo que le ha encargado sanciones económicas de los países y en su economía pues gran parte, más o menos el 78% de sus municipios o ciudades son los que causan la deforestación. Entonces, esto afecta en gran manera a su economía, no solo por las sanciones económicas, sino porque tiene que está implementando unas políticas que ayuden a frenar la deforestación. Y tiene problemas comunes como la inflación, que es una de las frustraciones que se ha dado debido al crecimiento de los precios. El per cápita de los brasileños, de las personas que viven en Brasil, está en 9.493 euros, de lo que dice que tiene una vida pues buena, digámoslo así, pero actualmente ocupa el puesto 81 la última encuesta que fue la que tomé, que fue del 2023, el país número 81 en nivel de vida de todos los países. Y su nivel, por ejemplo, de tasa de variación anual de IPC está en 4.6% en 2024. Ok, muchísimas gracias. Tenemos datos, hay veces similares. Brasil es una economía pues, que en su momento era la más robusta acá de Latinoamérica, un país que es muy gigante en extensión y también por lo menos pues, al ser grande, pues, es un país que debería tener una producción mucho más fuerte. Pero pues sí presentaron una serie de dificultades, incluyendo la pandemia, que no solo fue en Brasil, todos los países suramericanos enfrentaron pues ese tipo de situación y también a nivel mundial, pero aquí por lo menos somos un poco más frágiles. Pero ya después de la pandemia, ellos en el último tiempo, Brasil sí ha empezado como que a mostrar un poco más, un mayor crecimiento del 2021-2022 hacia acá, que lo que eran unos 10 años atrás. Sí, no tiene un crecimiento desacelerado, pero entonces tiene un crecimiento lento. Venía creciendo lento. Ellos bajaron
Ellos bajaron y venían creciendo lento, pero después de pandemia sí lograron recuperarse un poco más fuerte, pero todavía le falta. O sea, no están en los niveles, todavía no están en los niveles, le falta aún, pero es un trabajo que vienen realizando y pues entonces es tarea de los brasileños. Muchísimas gracias. Venimos acá para el señor Andrés Ortega. Muy buenas noches, señor Andrés. Buenas noches, profe. Con María Belén. Muy buenas noches, María Belén. Con Jenny Caterine Caballero. Marley Alvarado. Tenemos Marley Alvarado. Wendy Helves. Y aquí este grupo, bueno, acá estamos el señor Mendoza también, ya Mendoza había pasado. Que quiere seguir hablando Mendoza. Tenemos ustedes Colombia. A ver, el grupo de Colombia que nos va a decir quién va a tomar la vocería, Caballero o Andrés. Bueno, dentro de las políticas fiscales y económicas de Colombia tenemos los principales indicadores económicos que son el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, la balanza comercial, que prácticamente es como ese mecanismo donde se miden los ingresos del país. Las dos principales es las cuentas corrientes y la cuenta financiera. En la cuenta corriente básicamente tenemos los ingresos principales de las actividades primarias, bienes y servicios y las actividades secundarias. Un dato curioso es que en esa cuenta corriente se mide también el déficit del país. En este caso Colombia los últimos 20 años lleva precisamente como ese récord. Dentro de ese mismo déficit también se puede decir mucho de la costumbre ahorrativa del país, también precisamente por su margen, pero también en otros países como en Estados Unidos, cuando el déficit es tan alto, también se puede decir que es gracias a las inversiones que están realizando. En este momento Colombia tiene un déficit, uno de los más altos, que es de 72 billones, y el IBC está en 4.3. ¿Qué más podemos decir? Dentro de nuestras políticas económicas tenemos la política económica fiscal. Básicamente es todos los recursos que el Estado pues coge de los tributos. También tenemos la política monetaria, que son los que lleva la parte de los bancos, del Banco Central. También podemos decir, bueno, en este momento, digamos, los desafíos que está atravesando Colombia, entre ellos está la diversificación económica. Colombia sigue dependiendo mucho de los inversionistas, de nuestros productos de exportación, básicamente de los recursos naturales. En una de las últimas, digamos, entrevistas que le hicieron al señor José Antonio Campo, que fue dos veces ministro de Defensa y fue parte del gabinete del Banco de la República, él hacía también énfasis en que esa crisis, pues lastimosamente, hablando dentro de los partidos políticos, pues le tocó a Pedro, pero era algo que, a Gustavo Petro, pero era que ya venía prácticamente desde el inicio de pandemia, que ya se venía previniendo. Adicionalmente, dentro de las políticas que se aplicaron en época pandemia, Colombia continuó con la expansión, cosa que no le favoreció nada, porque mientras que otros países adaptaron o utilizaron políticas para como apaciguar esos golpes, Colombia entró dentro de las ayudas fiscales, pues fue la reducción de impuestos. También dentro de esos mismos impuestos se generaron también ayudas a la población, como fue el ingreso solidario, Jóvenes en Acción, y adicionalmente es uno también de los problemas que actualmente está presentando, que es esa deuda también eso se llama una deuda pública, y adicionalmente la mala inversión que hicieron en su momento de esos recursos. ¿Qué más podemos decir acerca de la inflación? Para la década del 2020 la inflación tenía un máximo del 8.75 y un mínimo del 2%. En época de pandemia llevábamos el 6.77 y llegó a subir al 13 puntos para ahorita en este momento que se llevará a estabilizarla al 6 pero lo ideal y lo que busca el Banco de la República es llegar al 3%.
Algo para aportar también sería donde las cuentas del Ministerio de Hacienda, que se observa algo adicional y mayor de prima de riesgo. Entonces, el gobierno cerró el mes de agosto con un déficit primario acumulado del 1,2% del Producto Interno Bruto, el cual requiere decir que los ingresos no alcanzan y cubrir el gasto y el pago de los intereses juntos, lo que está llevando a que se aumenten los niveles de deuda para sostener el elevado gasto público. Mali, va. Y dentro de eso tenemos la evaluación de la salud financiera. Cabe resaltar que la resiliencia del sistema financiero y los desafíos como la concentración del mercado y la digitalización, también el papel de la superintendencia financiera y la necesidad de adaptarse a las innovaciones tecnológicas. Adicional a esto, como segundo punto, tenemos el análisis del flujo de inversión extranjera y el entorno empresarial colombiano. ¿Sí? Esto ha sido un motor clave para el crecimiento económico de Colombia en las últimas décadas. Este ha permitido la transferencia de tecnologías y generación de empleo. Algunos de los factores que atraen la inversión extranjera y los retos de la inseguridad, informalidad y la burocracia, también la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho y combatir la corrupción. Muchísimas gracias. Cuando empezaste a hablar, señorita Caterine Jenny Caballero, me hablaste de balanza comercial. Cuando estamos hablando de balanza comercial, estamos hablando que esa balanza tiene, estamos hablando de balanza de pagos, estamos hablando de lo que son las exportaciones y las importaciones. Esas exportaciones e importaciones hacen parte de lo que conocen la cuenta corriente. Esa corriente es la más importante que está. Dentro de esa cuenta corriente, pues tenemos otras un poquito más pequeñitas que hablan de rentas primarias y de rentas secundarias. Pero esas rentas primarias y rentas secundarias no es lo mismo estar hablando de actividades primarias y actividades secundarias. Estamos diciendo como si existiera un colombiano en Estados Unidos y enviaran dinero a los giros, las remesas, son dineros pequeños que van ingresando y esos entonces son pequeñas rentas, pero no son tan fuertes comparadas con lo que vienen siendo los dineros provenientes de exportaciones. Ahí entonces podemos apreciar, de acuerdo con todos los que pasaron, creo que estuvieron todos. Lo interesante es que abordaron varios países, no solo en la región, sino en varias partes pues, del mundo. Encontramos lo que fue Italia, España, Rusia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, por ahí estaba México, pero no llegó México, Venezuela también. Arrieta, permítame Arrieta, ¿con quién va? Bueno, entonces, pero por favor me mencionan sus nombres para que quede acá en... Bueno, mi nombre es Andreina Arias. Andreina Arias. Danilo Mena. Paola Suescún. Mayerly Pinto y Erika Díaz. ¿Y ustedes van a hablar de qué país? México. Ah, ok, son los de México. Entonces, en México simplemente estaba una. No tengo los demás integrantes, toca incluirlos ahorita. Acá tenemos a México, señores. ¿Qué nos van a hablar de México, señorita Arias Arrieta? Bueno, entonces dice que la economía mexicana sorprendió desafiando las expectativas de crecimiento de los principales analistas. El sector externo, de la mano de la inversión extranjera y un incremento importante de la masa salarial real, fueron los principales motores de crecimiento. Al mismo tiempo, la inflación se desaceleró por el ajuste alcista de las tasas de interés a lo largo del año y el peso continuó apreciándose, impulsando por mayores exportaciones manufactureras, un número de remesas récord y la recuperación de los flujos de turismo. Además, se comenzó a detonar la inversión de la reasignación de la inversión china hacia el país. Como resultado, es probable que la economía haya crecido a una tasa cercana al 3.5% anual. Uno de los problemas que tiene México es el déficit fiscal. El déficit fiscal propuesto que se estima aumentaría de 3.9 al 5.4% del PIB.
Anticipa un nivel de endeudamiento para México del 52.7% anual en el 2024, pero podría elevarse aún más. Recordemos que en el año 2024 electoral, tanto Estados Unidos como en México, lo que estará impactando en la economía real de ambos países. El aumento del déficit fiscal en México tiene tintes electorales, ya que no existe una desaceleración económica tan abrupta que justifique un aumento en el gasto público a expensas del deterioro del balance fiscal. Lo anterior podría perjudicar a las acciones de política monetaria del Banco México, que ya habría contemplado reducir la tasa de interés durante el primer trimestre del 2024. ¿Algo más que decir? México enfrenta ahorita también un desafío, y es con el gobierno, ahorita pues el electo Donald Trump, donde por lo menos él ha dicho que va a poner en cintura lo que es el sector automotriz mexicano, debido a que pues existen una serie de beneficios, y las industrias automotrices decidieron llegar y ubicarse en México, producen en México y le venden a Estados Unidos. Donald Trump dice que tendrá que subirle los aranceles que considere necesarios, pero que no va a permitir que ningún vehículo de México ingrese a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que irán a hacer las casas automotrices? Dejar de producir en México e irse para Estados Unidos. ¿En eso qué va a generar? En esa parte de ese sector automotriz, si estaba generando una serie de empleos, es un empleo pues, que no lo van a tener, a no ser que ese mismo personal pueda ser contratado también en la parte del país de Estados Unidos como tal. Entonces, es lo que estamos mirando. Ahí entonces con esto pues viene la actividad. ¿Algún comentario por parte de ustedes? A ver, comentarios. Un comentario final, a ver. Vamos a mirar el comentario final por acá. Tenemos, ¿qué comentario nos puede decir? No de un país, sino de todo lo que escuchó. ¿Me das tu nombre? Natalia. ¿Apellido? Jaime. Yo voy a hablar de... ¿Falto yo? Ok. Con la compañera Carla. Natalia Jaimes, ¿de qué país? Suiza. Listo, mire, Suiza. Mire, ponle cuidado, Suiza. Nos van a hablar de Suiza. Investigación sobre Suiza y el problema macroeconómico. La información de la economía. Suiza tiene una economía avanzada basada en los servicios, especialmente financieros e industria de alta tecnología. El PIB es de 824.000 millones aproximadamente en el año 2023. Los indicadores claves de alta estabilidad monetaria, baja inflación de desempleo menor al 5%. Posibles problemas macroeconómicos, desafíos de inflación baja. Suiza históricamente ha tenido tasas de inflación muy bajas, pero en el 2022 y 2023 hubo un ligero aumento debido a la crisis energética y a las interrupciones de la cadena de suministro. Apreciación de franco suizo. La fortaleza del franco puede afectar la competitividad de las exportaciones suizas. Impacta los costos de pensiones y el mercado laboral. También apreciación del franco suizo, refugio seguro durante las crisis globales, envejecimiento de la población, incremento en la esperanza de vida y bajas tasas de natalidad. Impacto en la población afectan los exportadores y sectores sensibles a la competencia internacional, mayores costos para sostener el sistema de pensiones públicas, impacto en los salarios reales, en el poder adquisitivo. De la política fiscal están ajustes presupuestarios estrictos para garantizar la sostenibilidad financiera, incentivos fiscales para atraer la inversión extranjera y pues las reformas laborales, fomento de la participación laboral femenina, programas para capacitar a los trabajadores mayores, política para la población de envejecida. Muchísimas gracias. Ahí entonces ya por lo menos con este terminamos con Suiza. Pues fue un país que ustedes pueden revisar. Durante la época de la pandemia no lo golpeó tanto como los demás. Es de los pocos países que en lugar de no crecer, en lugar de crecer, logró crecer. No al mismo ritmo que venía haciéndolo. Son países que son supremamente desarrollados. Y ustedes revisan la población de Suiza, no es que sea muy grande, pero lo que logran producir
proporcionalmente con esa población sí es bastante enorme. Entonces, son países que, pues, aunque presenten de pronto ese tipo de comportamiento en su desarrollo, también enfrentan desafíos también tienen inconvenientes, y es donde están experimentando lo que viene siendo el envejecimiento de su población, y están mirando también que al irse envejeciendo la población, los jóvenes pues no van a aportar a lo que es ese sistema de pensiones, lo que pasa en nuestro país, y empiezan a presentar también inconvenientes, porque pues el día de mañana cómo se van a pagar lo que viene siendo las pensiones. Así entonces, con ese país logramos terminar, y pues también agradezco pues cada una de estas 8 clases que estuvieron ustedes acá. Hoy viene siendo pues la última de macroeconomía, y pues espero que pues les haya de pronto gustado esa asignatura. No sé qué comentarios finales de la asignatura, más no de la actividad. ¿Quién va a hablar por acá? A ver, Faiz. A ver, ¿qué van a hablar? A ver, ¿no van a hablar de la asignatura? A ver, ¿qué nos va a decir? ¿Usted qué es la...? No, profe, que agradecida, una materia en la cual aprendimos mucho y que podemos aplicarla al día a día, no solamente pues por usarla, sino para aplicarla en la cotidianidad de nuestra vida. María Belén. ¿Cómo le pareció la asignatura? Muy bien, aplicarla, digamos, en cada uno de nuestros proyectos, tener en cuenta los crecimientos, las bases de cada estación. Muchísimas gracias, Marley. Bien. A ver, Andrés. Profe, muy agradecido con usted. La verdad, en estas semanas que estuvimos, pues se tomó la tarea de explicarnos paso a paso sobre la macroeconomía en todos los países. Ok, a ver, David. Aprendimos ya a diferenciar el PIB. Listo, muchísimas gracias. A ver, Franco. Bueno, pues muchas gracias por todo lo que nos enseñó. A ver, ¿quién va por acá? A ver, Arrieta. ¿Qué puede decir de la asignatura? No, pues todo muy bien, profesor. Excelente, Okay. bien. Aprendizaje nuevo. A ver, acá Julie. Pues profesor, excelente. Listo, muchas gracias. Acá tenemos a No, profe, muy buena, aprendí muchísimo, gracias. Arteaga. No, bien, también. Disney. No, profe, es que nosotros la política monetaria es ya macroeconómico y no micro. Nosotros no teníamos conocimiento de la parte monetaria de los países, y lo bueno es que sabemos que están publicados. Ok, listo. ¿Y Palomares? Listo, muchas gracias.